el asesor del presidente, Alberto Fernández, uno de los asesores. Lo escucha mucho Alberto a Nahuel y la verdad que es un tipo muy interesante. Nahuel, ¿qué haces? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. ¿Qué análisis hace de lo que nos está pasando los argentinos y lo que está pasando dentro del gobierno? Bueno, creo que está clarísimo que estamos en una situación súper compleja y difícil, que eso tiene una cuestión estructural que tiene que ver con los 4 años de macrismo, tiene una cuestión que tiene que ver con la pandemia y obviamente que tiene hoy la principal responsabilidad en el gobierno. Me parece que la forma de pensar acá esta segunda etapa tiene que ver en cómo se involucra a la sociedad también en la lucha contra la inflación. Es decir, el gobierno es un gobierno del cual forman parte la gran mayoría de los movimientos sociales, la gran mayoría del movimiento sindical, tanto la CTA y la CGT forman parte también de este gobierno, y la gran cantidad de colectivos militantes. Entonces me parece que este es un momento de la militancia. No puede haber 10 monopolios que deciden si los argentinos comen o no comen. La guerra es contra los monopolios, la guerra es con la militancia en la calle, yendo a bancar, profundizar, es un momento de pasar a la ofensiva, sin duda, y es un momento en el cual vos tenés que venir de un verano que fue récord en términos de previaje, venís también de un tercer año de crecimiento económico, pero como bien vos decías antes, el crecimiento no necesariamente es inclusión social. Entonces me parece que son las dos caras de una moneda. Vos tenés 7... ¿Cómo? ¿La guerra contra el monopolio vos la estás viendo realmente? Bueno, yo creo que empezó una segunda etapa, ¿no? Sí. Me parece que está claro que el presidente convocó al Consejo Económico y Social. Me parece que lo que hay que empezar a discutir ahora es qué pasa con los monopolios que no cumplen. Sí. Se puede discutir incluso la nacionalización de esos monopolios que no cumplen. Hay un proyecto de ley que se mandó también en el Senado que tiene que ver con cómo quienes fugaron los capitales se hace un impuesto para que esa fuga y ese capital que está mal habido o evadido sea para pagar también la deuda externa. Me parece que la salida de esto es con un frente de todos activo. ¿Por qué? Porque si no, ojo que hay un sector del establishment que apuesta, ojo que hay un sector del establishment que apuesta a o un estallido social o a que este gobierno se tenga que ir. Pero le están haciendo el juego desde adentro, Nahuel. Bueno, le están haciendo el juego desde adentro. Lo que yo te digo es, vos podés tener todas las críticas que quieras con el gobierno, pero este es un gobierno nacional popular que fue elegido en el 2019, que tuvo que atravesar situaciones inéditas como es la pandemia, que está en un año en el cual puede haber récord de exportaciones de más de 100.000 millones de dólares, que baja a 7 puntos la desocupación y que la pobreza baja a 37 puntos. ¿Alcanza? Por supuesto que no, por supuesto que no. Hay que profundizar esas medidas. Pero no si nos llega abajo, Nahuel. No si nos llega abajo, digamos. Por supuesto, no se puede pelear con el mercado. Pero tampoco es casualidad que hoy los movimientos sociales, que son quienes más conocen esas realidades de abajo, la gran mayoría forma parte del gobierno. Claro. Es decir, me parece que no es que no hay una sensibilidad con quienes la están pasando peor. Me parece que este es un gobierno que tiene esa sensibilidad, que pone en el centro el eje del trabajo y la producción, que ha hecho suspensión de despidos, congelamiento de precios, congelamiento de tarifas, que en la pandemia puso en el centro de las políticas del cuidado, mientras había una derecha que convocaba a la antivacuna y que hoy está poniendo el centro en encender la economía y en activarla. Nahuel, ¿cómo se le gana a la... Vos estás hablando de que es muy importante que actúe la militancia y que la militancia sea parte de la lucha contra los formadores de precios, contra la inflación. ¿Cómo puede hacer la militancia para combatir a los formadores de precios, para luchar contra la inflación, si a todos los lugares en los que va, en casi todos los lugares, los precios son altos y cada vez más altos? Bueno, poniéndole rostro a la inflación. Bimbo aumenta 22% y no cumple. Nestlé aumenta 22% y quiera Bimbo y quiera Nestlé y hay que controlar que eso se cumpla. Bueno, es uno solo. Alberto Fernández en el 2010... tenés un monopolio. Tenés que hablar con un solo tipo. No es muy difícil, ¿no? Pero, Alberto, perdón, a mí me parece una cosa importante rescatar. Cuando asumieron en el 2019, ¿te acordás de ese acto de Alberto y de Cristina? Sí. En la cual Alberto dice si la militancia salga a la calle. Sí. Bueno, me parece que este es un momento en el cual, después de una pandemia en la cual no se pudo salir muchas veces... ¿Le responde la militancia a Alberto o le responde Cristina? La militancia responde al frente de todos y habrá sectores que responderán más a Alberto y responderán más a Cristina. Ahora, todo nos une el frente de todos. Me parece que eso es el eje y que es el momento de que los protagonistas del frente de todos, que no son solo las personas, son las organizaciones políticas, son las fuerzas juveniles, son los colectivos militantes, asuman el rol histórico de esta segunda etapa. La base de la guerra entre el presidente Alberto Fernández y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es que el presidente Alberto Fernández le prometió dos cosas a Cristina. La primera, que ella iba a recomponer la relación con los empresarios. La segunda, que las causas judiciales iban de alguna manera a morigerarse o a no llevarse adelante. Ninguna de las dos pasó, pero con los empresarios es aún peor. ¿Por qué es aún peor? Sí, claro. ¿Por qué es aún peor con los empresarios? Déjame mirar que explico esto. Porque en la Argentina, muchos de los que fijan los precios son oligopolios. Por ejemplo, el caso, vamos a un caso típico, la harina en Argentina. El 90% lo tiene casi el 75% 3 empresas argentinas.
otros productos, ¿sí? El pan, como decía, son internacionales, pero muchos son, lo digo, la leche. La leche la tiene el 70% de una sola empresa. Entonces, en la Argentina, las personas con las que vos hablás, el presidente cuando habla con argentinos, no tiene que llamar a México. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Que hay un molino gigantesco que se sienta con el presidente, le dice sí, sale y hace todo al revés lo que le dijo. Miriam, ¿qué quería decir? Que cuando salen a la calle a reclamar, los argumentos que yo veo desde el gobierno son de una enorme insensibilidad social y dignos de Gerardo Morales. Decir que el que reclama es un extorsionador y el que reclama no lo atiendo, como dijo Zabaleta, a mí lo más parecido me suena a Gerardo Morales cuando asumió en Jujuy, mandó presa a Milagro Sala, que era su opositora política, y empezó a perseguir a la izquierda y a todo el mundo. Yo no veo que haya un gobierno que si no les gusta lo que hago, reclámenlo, díganmelo en la calle. Lo que veo es una insensibilidad social total que expresa Moroni. Cuando con Nicolás del Caño decimos que todo funcionario tiene que cobrar como un docente, dice, ustedes... No, tienen que cobrar como un docente, porque si él cobrara como un docente o una docente, se daría cuenta que sí hay un problema con los salarios. Con el suyo no hay, pero con el de cualquier trabajador y trabajadora lo hay. Te digo que se aclararían muchas cosas si cobraran como cualquiera. Pero me parece que por el otro lado, lo que veo, en ese punto la protesta social no lo puedo obviar. Acabamos de ver un acampe de organizaciones sociales frente al Ministerio y Zabaleta, ¿cuál? Gerardo Morales, a mí fue lo más parecido que escuché, diciendo si vienen a protestar con reclamo no los atiendo. Después tienen un tipo instalado del Fondo Monetario en el Banco Central, no dicen una palabra. Eso no les parece para nada grave. Después vamos a hablar del impuesto que la izquierda se está oponiendo. Para mí, después quiero escucharte, Miriam. Guillermo, ¿por qué recién decías que puede ser peor la situación económica para lo que viene? ¿Por qué? Bueno, no peor, mucho peor, dije. No peor. ¿Pero por qué? Peor no, mucho peor. Dije, estamos transitando el 89 y rápidamente, después de algunas semanas de cumplimiento del acuerdo con el fondo, vas a empezar a transitar el 2001. Vos imaginate que pasar de una posible hiper a un momento donde no hay un mango viejo Gómez, que es lo que vos estás mostrando ahí, para una empresa en el mismo periodo de tiempo es prácticamente imposible. Entonces, el desorden generalizado del aparato productivo te va a profundizar algo que empieza a pasar, que es el desabastecimiento, donde ya la señal de precio no tiene importancia, porque cuando el producto, cuando el producto no está, cuesta. ¿Cuál es el valor? Bueno, no tiene valor. Bueno, entonces, ¿qué le ha pasado al gobierno? Continuó con el déficit fiscal que heredó de Macri, continuó con el déficit del sector externo que heredó de Macri, continuó, que a su vez Macri lo heredó de Kicillof, de los 2 últimos años de Cristina, que es cuando empieza este ciclo económico. Porque este es el tema. ¿Cuándo empezó esto? Empezó en el gobierno peronista, pero ya sin políticas peronistas, que es con Kicillof. Con Kicillof y Álvarez Agil, ninguno de los dos peronistas. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Muy bien, ¿dónde estás ahora? En un acuerdo con el fondo, que tenés las mismas condicionalidades que tenía Macri, las mismas, pero no te vienen los 44.000 millones de dólares. Y lo que te viene de más no lo podés gastar porque lo tenés que acumular como reserva. Entonces quedan 2 situaciones: o no cumplís con el fondo, con lo cual vas a una situación que es mejor ni pensarla, porque estarías como antes de haber acordado con el fondo, o cumplís con el fondo y entrás en un 2001, donde nos tenemos que poner de acuerdo con las cifras, porque yo escuché a la diputada validar las cifras de la pobreza, me llama la atención, estas cifras de la pobreza me llaman la atención, y lo escucho al consultor, al asesor del presidente diciendo, mire, estamos acá, está describiendo un país con 7% de desocupación, también entiendo que avala las mismas cifras de pobreza. Claro. Bueno, es sorprendente. Yo lo que digo que mereceríamos reflexionar 2 minutos sobre la cifra que estamos viendo, porque evidentemente lo que vos estás mostrando en la calle y lo que todos vivimos no tiene nada que ver con lo que a veces se habla acá. Por lo menos raro. Contame un poco, Nahuel, qué ves en estas imágenes, en este acampe que hubo en el 9 de julio. ¿Qué te referencia esto? No, a ver, por supuesto yo estoy de acuerdo con la protesta social, milito de los 14 años, o sea, me parece perfecto que todas las organizaciones del campo popular estén. Lo que sí quiero marcar una cuestión que a veces me preocupa que caigamos en tendencias antipolíticas.
Yo sé que vos no lo hiciste en este sentido, Tomás, pero yo puedo no estar de acuerdo con nada de lo que dijo Moroni. Pero si uno eso lo ponemos en un plano en función de cuánto cobra, cuánto no cobra, después aparece la idea de que todos los políticos son iguales, que son una casta. Y creo que hay que tener una idea, pero... No, eso dice Milei para defender los empresarios. Acá nadie dice eso. Nahuel, yo te digo por qué lo dije. Me parece que es muy violento decir algo desde la máxima autoridad de trabajo en la República Argentina, que te digan que la inflación no está tocando el salario, cuando te lo dice cualquiera. Eso está, Nahuel. pero está bien, eso está bien. Lo que te quiero decir es, yo creo que a veces cuando se discute mucho personas se despolitiza. O sea, si vos dijo lo que está mal, discutemos que está mal el argumento. Después, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto no cobra? Puede haber cobrado menos, me va a cobrar menos. Y también está mal el argumento. Pero es mucha guita para la Argentina sí, hoy, Nahuel. eso está claro. Bueno, pero eso es... Yo, ojo con esa idea de la plata del PBI, de cuánto cobran, quiénes son ministros o quiénes son. Porque digo, siempre está ese discurso antipolítica, ¿no?, que cuestiona eso, y yo creo que hoy Esper y Milei son neofascistas disfrazados de liberales. Entonces, estamos en una situación en la cual hay un malestar social. Lo que pasa ¿Querés es que el discurso antipolítica? Y parte de ese discurso antipolítica, ¿cuál es? Es que quienes van a acampar son parásitos porque cobran un plan social y construyen el individualismo popular. Entonces, frente al discurso de la antipolítica, más política. Sí, está, pero frente al discurso de... Si se confunde un funcionario, está perfecto. Ahí quiere marcárselo, eso está claro. Y tiene razón Miriam, y no se puede hacer ninguna cuestión que estigmatice la protesta social. Ahora, lo que sí digo es, ojo con caer en una tendencia antipolítica en la cual acá pensamos que por un lado está el gobierno, pero y por otro Nahuel, lado está la la sociedad. antipolítica la hace la propia política hoy. Hoy, Nahuel... No, eso no lo comparto, Tomás. Pero ¿qué pasa? Que está como desconectada la política. No sé cuál es el origen de esa desconexión, ¿se entiende? ¿Te cuento la respuesta del gobierno ante esto? Sí. Mira, Zabaleta recibió dirigentes piqueteros el lunes pasado y lo que llegaron a acordar hasta ahora es aumentar la asistencia alimentaria. Les ofrecieron aportar herramientas y aportar medios para que trabajen. Y además le ofrecieron que se incorporen con cooperativas para trabajar en la construcción. El acampe, ¿por qué sigue? Porque no se acordó esto. Lo que pidieron los dirigentes piqueteros es restablecer los planes, potenciar trabajo a los que les quitaron los planes por tirar las pedradas en el Congreso. Bueno, pero eso es una los otros locura. días. Eso Bueno, es una locura. eso es lo que están pidiendo. Y además... Vos decís que eso es lo central del pedido. No, están pidiendo dos cosas. Está bien que te datee el gobierno. Están pidiendo dos puntos, Miriam. Y fue totalmente injusto lo que hizo el gobierno sin tener ninguna sentencia. Miriam, si vos querés, ahora argumentás de por qué hay que devolver los planes de potenciar trabajo. Y además, ¿qué es lo que están pidiendo? Que es el punto neurálgico. Piden nuevas altas del plan potenciar trabajo. Entonces, mientras no haya nuevas altas del plan potenciar trabajo, van a seguir los movimientos sociales reclamándole al ministro Zabaleta. Bueno, recordemos cuántas personas estuvieron inscriptas en el IFE. 12 millones. 1.200.000 de potenciar trabajo. ¿Te parece que no hay un reclamo genuino de que se necesita más asistencia social? ¿Te parece que pueden seguir mandando solo polenta a los comedores? Yo no sé, me parece que el gobierno puede decir lo que quiera, pero después hay una realidad social que la ves en la calle. Me quedé un poco impactada, igual que Moreno me diga que nosotros manejamos la cifra, no puedo salir del shock. Pero hay una realidad que es la que se ve en la calle. Entonces, un gobierno con una insensibilidad y un desprecio por los que reclaman, está bien, tienen un parte de los movimientos sociales dentro del gobierno, pero eso no habla mejor de vos. No habla mejor de vos, habla que hay gente que se hizo oficialista y defiende a este gobierno a pesar de todo, a pesar de que dijo, porque también al gobierno hay que medirlo por lo que dijo, por lo que ganó. Dijo que iba a llenar la heladera. Te lo digo por una cosita, permíteme que te diga esto porque vengo de recorrer muchas facultades. Sí, dale. Y una de las situaciones que más me asombró, sobre todo en La Plata, que es un lugar donde vienen a estudiar muchos chicos y chicas que vienen de las provincias, que muchos no pudieron volver después de la pandemia porque no pueden volver a alquilar. Un dato concreto, sí, claro, no obvio, pueden asumir un alquiler. ¿Y sabés qué me asombró? Porque veía que crecía, miraba el escrutinio, crece en votos la franja morada. Y vos decís, ¿cómo puede ser la franja morada? Claro, pero no van a la facultad presentándose diciendo el diputado Cacase, que es nuestro, que es socio de Jacobiti, dice que hay que dolarizar y que vos jamás vas a poder venir a estudiar a La Plata si se dolariza la economía. No, claramente. Ah, claro, pero no dicen, se presentan en las facultades como diciendo que ellos van a renovar, que la universidad pública, y no dicen de verdad cuál es su política, que fueron parte del gobierno de Macri y que quieren dolarizar la economía. Tomás, hay un problema central que me parece que hay un problema central que es que en la Argentina se considera que los planes sociales y la UH es bueno. La UH y los planes sociales demuestran que el país está mal, no que está bien. Bueno, Es pero así. mientras más UH se pagan y más Es planes así, sociales, pero el país ¿qué está tiene peor. que ver? Dame un segundo, Tomás, una dame un cosa. segundo. Vamos a cambiar el tema rápido. Vamos a hablar de los ricos también.
Argentina. Y esto lo había planteado Guillermo Moreno, lo había planteado sobre todo con los terratenientes. ¿Me dejás aclarar una cosita más? Porque me hizo mención... Una cosa Bueno, muy dale, breve. dale, Perdón, dale. una cosa No, muy hacemos breve. Dale, Que- Perdón. No, yo no dije que quizá me o me expliqué mal o vos me escuchaste mal. Yo no dije que manejaste la cifra. Dije que validaste la cifra del gobierno. Me manejé Que con las que dieron. Bueno, déjame terminar, por favor. ¿Qué sé yo? Que validaste la cifra del gobierno diga, me asombró. y que hablaste de 25-27% de pobreza con Macri y ahora con 37%. A mí me sorprende que vos, representante de la izquierda, valides esa cifra de pobreza. no Pero valido solamente nada. eso. Dale, Nahuel, dale, Muy breve, rápido. la mayoría Dale. de los movimientos sociales forman parte del Frente de Todos, Sí. que se nuclean en la UTEP, que es lo principal, y la mayoría de los movimientos sociales tienen un reclamo histórico que es la idea de la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Son formas de trabajo de aquellos que fueron reinventando el laburo, un cartonero, un vendedor ambulante, y que pide que se lo reconozca. Y este fue el primer gobierno que reconoció a la economía popular. De hecho, hoy existe el RENATEP, en la cual hay más de 2 millones de inscriptos. Entonces digo, hay que poner todo en la balanza. Ese, que es un reclamo histórico de los movimientos sociales, que es la economía popular, es un reclamo que hoy está absolutamente presente en este gobierno. Gracias, Nahuel. Vamos a Puerto Madero. Estuvimos esta semana en Puerto Madero, pero primero queríamos ver qué tiene que pasar en la sociedad con el estado de descomposición que hay hoy en la Argentina. Y además, ¿de dónde sale la guita en general? Fuimos al país del norte, donde aquellos hay muchos argentinos que se referencian en Estados Unidos. De hecho, casi toda la